Vamos a hacer el ejercicio recomendado 5.18 de la lista que recomienda la Cátedra de Física General 1. Entonces dice lo siguiente: un saco de cemento de peso FG cuelga en equilibrio de 3 alambres, como se muestra en la figura. Dos de los alambres forman ángulos θ1 y θ2 con la horizontal. Si se supone que el sistema está en equilibrio, demuestre que la tensión en el alambre izquierdo es T1 igual FG cos de θ2 entre seno de θ1 más θ2. Como nos dice que el sistema está en equilibrio, vamos a utilizar la primera ley de Newton. Si recuerdan, la primera ley de Newton decía que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, principalmente en este tipo de problemas vamos a analizar los objetos o partes del sistema que estén afectados por fuerzas. En este caso, vamos a ver que el cemento, o sea, la bolsa de cemento, va a estar afectado por una tensión T3 que va hacia arriba y su peso que va hacia abajo. Y otro elemento del sistema que está afectado por fuerzas es aquí la intersección donde se unen los 3 alambres. Entonces ahí va a estar afectado por las componentes de la tensión 1, las componentes de la tensión 2 y la tensión 3. Entonces vamos a plantear para cada uno de estos elementos del sistema la sumatoria de fuerzas. Entonces, para el caso de la bolsa de cemento, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de forma sencilla. Voy a poner puntual esa bolsa de cemento porque lo que queremos ver son las fuerzas que afectan en ella. Entonces tenemos la tensión 3 hacia arriba y tenemos la fuerza gravitacional o peso hacia abajo. Entonces, la sumatoria de fuerzas en este caso solo va a tener componente Y, porque no tenemos, o sea, primero está en equilibrio y segundo no hay fuerzas que afecten la bolsa en la parte horizontal, o sea, en el eje X. Entonces solo vamos a tener sumatoria de fuerzas en Y. Acá si vemos, vamos a tener que es una tensión T3 hacia arriba, entonces por eso va positiva, menos el peso de la bolsa de cemento, y esto es igual a 0. También, digamos, por los datos que nota el problema, realmente este peso que tenemos acá es FG, ¿ok? Entonces, esta primera ecuación nos da que la tensión 3 va a ser igual a la fuerza gravitacional. Ahora, vamos a hacer lo mismo para el nudo. ¿Ok? Entonces, para el nudo es un poco más diferente. Voy a hacer aquí el diagrama. Nosotros tenemos acá la intersección. Vamos a tener una fuerza T2 para este lado, una fuerza T1 para este otro lado y una fuerza T3 hacia abajo. Si ven, acá está el techo de estas cuerdas. Entonces, estos alambres hacen unos ángulos acá con respecto al techo. Entonces, esto también lo podemos expresar, o sea, podemos sacar aquí las componentes. Entonces, digamos, por ejemplo, para T1, voy a denotarlo con 1, tenemos que es de esta forma. ¿Ok? Entonces, yo tendría aquí una componente T1Y y T1X, y esto es T1. Entonces, vamos a ver que nuestra T1Y es positiva y nuestra T1X es negativa. Entonces, las componentes, digamos, de esta fuerza T1 van a ser T1X es igual a menos T1. Aquí tenemos el ángulo de este lado. Entonces va a dar T1 cos de θ1.
Y T1Y es igual a T1 sin de cita 1. También es el mismo caso para la tensión 2. En este caso, la tensión 2 va a cambiar el signo de la componente en X. Si ven, es positiva. Y aquí va T2. Entonces, en nuestro caso, para la T2 es igual a T2 cos de cita 2. Y la Y es igual a T2 sin de cita 2. Ok, ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas primero en X y luego en Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas nos va a dar como resultado, bueno, primero, la sumatoria de fuerzas en X, viendo el dibujo, tenemos que es una fuerza, una componente T1 que es negativa, más la componente T2, ¿verdad? En X, que es positiva, y esto es igual a 0. Es igual a 0 porque está en equilibrio. Después tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a T1 sin de cita 1 más T2 sin de cita 2 menos la tensión 3, ¿verdad? Porque si ven el dibujo, bueno, tenemos una componente T1Y positiva, una T2Y positiva y nuestra T3 va hacia abajo, entonces es negativa. Okay, ya ahora tenemos las dos ecuaciones de fuerzas que vamos a utilizar para averiguar nuestra tensión 1 y demostrar que es lo mismo que nos da el enunciado. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, voy a ponerle número 3 a la sumatoria de fuerzas en X y número 4 a la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, si ustedes ven acá, cuando hicimos la parte del cemento, nosotros averiguamos que la T3 es igual a la fuerza gravitacional. Entonces, voy a sustituir eso en la ecuación 3. No, perdón, en la ecuación 4. Entonces, yo voy a tener ahora con esa sustitución que T1 sin de cita 1 más T2 sin de cita 2 menos FG. Por esa sustitución, eso nos lo dio la sumatoria de fuerzas para la bolsa del cemento. Esto es igual a 0. Ahora, ¿qué tengo que averiguar acá para que todo me quede en términos de T1? Entonces, lo que voy a hacer es despejar de esta fórmula. Primero, voy a despejar de esta fórmula T1, ¿verdad? Pero hay cosas que yo no sé. Por ejemplo, cuánto vale el T2. Entonces, ese T2 podemos averiguarlo de la ecuación 3. ¿Okay? Ahora, yo lo que voy a hacer es que averiguo el T2, lo sustituyo acá y después despejo la tensión 1. Entonces ya me queda una expresión con los términos como me indicó el enunciado. Entonces, de acá, de la ecuación 3, haciendo toda la sustitución, vamos a tener que nuestra T2 es igual a T1 cos de cita 1 entre cos de cita 2. Entonces eso lo vamos a sustituir en esta ecuación que tiene una flechita. Entonces tenemos que T1 sin de cita 1 más, aquí voy a sustituir el valor de la tensión 2, que sería esto que digamos con la ecuación 3,
menos FG. Eso es igual a 0. Entonces, voy a pasar el FG al otro lado, o sea, al otro lado del igual, para que me quede al lado izquierdo solo los términos que poseen T1. Ahora voy a agrupar el T1 con factor común. Recuerden, yo saco el factor que se repite en ambos lados. Entonces, voy a tener que el primer término es sin de cita 1. El segundo término va a quedar como coseno de cita 1 entre coseno de cita 2, sin de cita 2. Okay. Eso es igual a FG. Okay. Vamos a ordenar esta expresión de una forma que podamos llegar a lo que teníamos en el enunciado. Entonces, nos da que voy a sumar, recuerden, era como sumar fracciones. Entonces, acá arriba me va a quedar un término de sin de cita 1 cos de cita 2 más coseno de cita 1 más sin de cita 2. Y esto es igual a FG. Si ustedes ven la expresión de arriba, esta es el desarrollo de la expresión, bueno, o de la función sin de cita 1 más cita 2, ¿verdad? Como lo aprendieron en cálculo. Entonces voy a sustituir eso de una vez. Entonces tengo que es sin de cita 1 más cita 2 entre cos de cita 2 es igual a FG. Ahora sí, voy a despejar mi tensión 1 y esto nos va a dar como resultado FG cos de cita 2 entre sin de cita 1 más cita 2. Y aquí ya demostramos lo que nos pedía el ejercicio.